Hola. Varios y estudiantes. Hola. No. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó? Ya. Él lo mandaron para acá. Ahora ya nos cargamos estas libretas. A ver, Espérame. Evaluación preparatoria. Ok. Usted se puede quedar con esta valoración preparatoria, no se preocupe. Se le va a hablar ya le hicieron el cálculo de lente, ¿verdad? Sí. No se preocupe, se le va a hablar y se le va a explicar cuándo se va a operar. No quisiera asegurarle, pero casi con cierta seguridad es el lunes, ¿eh? Sí. Pero me van a hablar. Porque me pidieron copia de la ¿qué? De la credencial. De la credencial y de... Es más es para completar el expediente, pero es algo ya meramente administrativo. O sea, lo médico, ok. Si quiere, dar a la asistente. ¿Quién es el asistente? Pero espérame un segundito. Espérame, déjeme quitarme aquí. Espérame. Casi hoy. Ándale, pues, gracias. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ya estamos todos los que estamos. Pues ya los 5 minutos para dejar que se integrara la gente. ¿O les damos un minuto más? Me parece que ya estamos, Doc. ¿Ya? Ok. Bueno. Voy a iniciar compartiendo pantalla, la presentación. Ustedes me dicen si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Todavía no, Doc. ¿No se ve nada? No. Parece que no está compartiendo pantalla. Ok, vamos de nuevo. Ok. Compartir pantalla 1. Estoy compartiendo pantalla. ¿Ya alcanzan a ver? Sí, ahora sí ya la vemos. ¿Ya se está viendo la presentación?
Sí, Doc. Sí, nada más que me parece que le puso como en un modo diferente. Si ¿Cómo? quiere, ajá, si quiere, ciérrala Ujú. y le volvemos a poner nada más en donde dice presentación. Ahí abajito, exacto. Y donde tiene su cursor. Se meten como muchos médicos otros. Mm. Ok. ¿Ya? A ver, se detuvo. Un segundito. Ahorita. ¿La están viendo? Perfecto, ahí ya la vemos. Ok, excelente. Bueno. Buenos días. Días para mí, creo que son tarde para ustedes, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con la presentación de Ley del Seguro Social e Incapacidades en general. Déjenme moverme aquí para que no me tape. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de la Ley del Seguro Social e Incapacidades en general. Mi nombre es Aileen Quirarte Fimbres, yo soy médico familiar. Yo trabajo en dos instituciones, de lunes a viernes trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital General de Zona número 2, aquí en Hermosillo, Sonora, y los fines de semana estoy trabajando en la planta de Hermosillo Ford. Yo tengo trabajando en la planta pues de manera intermitente desde el 2012. Intermitente porque pues salgo, luego vuelvo a ingresar, luego salgo y luego vuelvo a ingresar. Creo que es, como dicen, la tercera es la vencida. Y en el instituto tengo trabajando desde el 2016. Yo, pues, previo a ingresar al instituto, pues, me tocó estar del lado del lado privado, en el cual a mí me llegaban los formatos ST7 y ST9 y ahí me tocó, pues, responderlos. Ya una vez habiendo ingresado al instituto, pues a mí me tocó generarlos. Entonces, yo tengo la perspectiva de los dos ámbitos. Ahorita vamos a explicar un poquito cómo se llenan esos formatos. Voy a abrir el chat. Si tienen alguna pregunta, les pido que la pongan ahí. Voy a tratar de contestarla durante la presentación. Y si no cubro su duda, pues con todo gusto al final podemos retomarla. Bueno, ahí les puse dos QRs que son básicamente la Ley del Seguro Social y la Ley Federal de Trabajo. No podemos hablar de la Ley del Seguro Social sin hablar un poco de la Ley Federal del Trabajo. También les compartí a los organizadores una carpeta con una serie de formatos. Dentro de esos dos formatos, pues también viene la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo y otros formatos que vamos a mencionar un poquito más adelante. La Ley de Seguro Social, la que nos rige actualmente, pues fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, cuando se encontraba Ernesto Zedillo Ponce de León. Van a notar que la última reforma publicada en el Diario Oficial, pues es relativamente reciente, que es el 18 de mayo del presente año. Ahorita vamos a hablar un poquito de la estructura de la Ley del Seguro Social. Básicamente más que reformas, yo creo que serían aclaraciones o modificaciones pequeñas que se hacen a la ley. Son pequeñas, no son modificaciones en sí grandes, que usualmente se agregan al final, ¿no? Y pues la segunda es la Ley Federal del Trabajo, pues que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970 y también pues tiene de igual forma se realizan reformas con cierta frecuencia. La última reforma publicada en el Diario Oficial es el 17 de enero del 2006. Entonces, ya sea que con su celular registren el QR y
podrían consultar el documento o esperar a que los compañeros les compartan la carpeta con los archivos, ¿no? Con esos dos documentos. Bueno, la misión del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es ser un instrumento básico de seguridad social. Es establecido como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores y trabajadoras y trabajadores y sus familias, ¿no? Es importante entender pues que el Seguro Social no solo nos habla o nos compete del área de la salud, sino también habla sobre seguridad social. Ahorita entrando un poquito vamos a explicar sobre eso. La peculiaridad de nuestro sistema de salud es que es un sistema de salud fraccionado. El Seguro Social prácticamente atiende al 80% de la población mexicana, pero ese restante de la población, pues ya sea que tenga un sistema de salud que antes se llamaba Seguro Popular, ahora se llama INSABI, próximamente se va a llamar IMSS Bienestar, y pues las otras fracciones que sería ISSSTE, a nosotros sería ISSSTESON, Pemex y algunas otras, ¿no? Pero para fines prácticas ahorita solo vamos a mencionar la Ley del Seguro Social. Como les mencionaba, la Ley del Seguro Social, pues el IMSS trabaja como dos instituciones, ya sea como una institución administradora de riesgos, que prácticamente ese va a ser el enfoque de nuestra plática, y como entidad prestadora de servicios. Como institución administradora de riesgos, pues va a administrar los distintos ramos del seguro que prevé la Ley del Seguro Social, requiriendo de una adecuada gestión de las contribuciones, los recursos financieros para proporcionar las prestaciones en especie y en dinero, y en su carácter de organismo fiscal autónomo conducirá una recaudación eficaz, logrando la transparencia y el control en información que genere. Burdamente, dinero y riesgos de trabajo. Ahora vamos al otro lado, que es como entidad prestadora de servicios. Esta pues va a fomentar en la salud de la población trabajadora y de sus asegurados, pues, pensionados estudiantes de manera integral a través de la provisión de servicios preventivos, curativos médicos. Importante este punto, guarderías y de prestaciones económicas sociales previstos en la Ley del Seguro Social. Hay que recordar pues que hay programas educativos o de recreación pues que también están integrados dentro del instituto, ¿no? Bueno, la Ley del Seguro Social burdamente está dividida en 7 rubros o 7 secciones, 7 capitulaciones. La primera, pues, son las disposiciones generales, luego nos va a platicar sobre el régimen obligatorio, el régimen voluntario, reglas del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los procedimientos, caducidad, prescripción, de las responsabilidades, infracciones, sanciones y delitos, y al final son los transitorios. Como les comenté, las actualizaciones o reformas que se hacen usualmente se integran aquí al final en los transitorios. Si revisan el documento van a darse cuenta que al final en esos transitorios es donde se integra pues la aclaración, se integra y cuando fue publicado esa nueva pues modificación a la Ley del Seguro Social al final del día. Bueno, iniciando que con las disposiciones generales, pues el artículo 2, y lo cito, la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que a su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Entonces, esto nos habla de... Segundo. Esto nos habla de entrada, son disposiciones generales, ¿no? Ya si nos vamos al artículo 6, nos va a dividir que el Seguro Social va a comprender dos regímenes, el régimen obligatorio y el voluntario. Hay que entender que el Instituto Mexicano del Seguro Social es una entidad que recibe aportaciones de 3 entidades. Es el trabajador, el patrón y el Estado, que en este caso sería el gobierno.
Hay peculiaridades sobre el régimen obligatorio. Ahorita vamos a mencionar un poquito de esos y sobre el régimen voluntario. En el régimen voluntario se tiene muy en cuenta ese punto, quién está haciendo la aportación, por eso se entraría dentro del régimen voluntario. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. El régimen obligatorio, pues prácticamente es si se fija la mayoría de la ley del Seguro Social. Ya el régimen voluntario, pues son los últimos artículos y pues ya es mínimo lo que se menciona sobre eso. El régimen obligatorio nos va a comprender los seguros de riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Un segundito. Ok. Recordando el régimen obligatorio, hay variantes que yo me anexe a un régimen obligatorio. Un ejemplo son las trabajadoras domésticas. Normalmente, antes las trabajadoras domésticas entraban a un régimen voluntario. Ellas pagaban una aportación y esa aportación les daba derecho a ciertos servicios, no les daba derecho a servicios de incapacidad. Con la reforma se integran a un régimen voluntario obligatorio. Entonces, en ese régimen voluntario obligatorio ya entrarían las tres entidades. Las aportaciones serían tripartitas igualmente, trabajador, patrón y Estado. En el anterior, en el voluntario, solamente la aportación es por parte del trabajador. Entonces, por eso la diferencia en los derechos que tienen uno versus otros. Al final del día es quién está haciendo las aportaciones. Entrando ya en las definiciones de los artículos, bien, los estoy citando los artículos. Riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo. Ahorita vamos a diferenciar ese punto. Dentro de los riesgos de trabajo hay dos variantes que pueden ocurrir, uno es accidente y el otro fuera enfermedad. En el artículo 42 pues ya nos define, se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata, posterior o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o de este a aquel. Aquí, este punto sobre los accidentes de trayecto, a veces hay ciertas dudas en las que nos preguntamos, ¿eso no es de trayecto? Normalmente, la protección es de cuando el paciente sale de su domicilio y se traslada a su área de trabajo, siempre y cuando sea una ruta natural, que no haya desviaciones. Hay situaciones que esas desviaciones pueden proteger, por ejemplo, dejar a los niños a la escuela o dejar a los niños a las guarderías. Hay otras situaciones que también pueden proteger de ese desvío, y es que le hayan encargado, por ejemplo, ese trabajador, antes de venir al trabajo, recoge recoge algo, ¿no? Básicamente. Entonces, básicamente ahí estaría de alguna otra forma comisionado o encargado por parte de su trabajo, por eso ya la desviación no forma parte no la hizo él, básicamente fue por instrucción de su empleador. Entrando en las enfermedades de trabajo, que sería el artículo 43, enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo.
Por eso es importante el documento que les compartí, que es la Ley Federal del Trabajo. Ahí vienen las clasificaciones de las enfermedades consideradas como de trabajo. Entonces, burdamente, accidente, evento súbito, enfermedad, evento acumulativo. Usualmente el instituto, cuando va a calificar una enfermedad de trabajo, puede iniciar un proceso e iniciarlo con un formato que se llama ST7, que hablaría de un evento súbito, pero al momento de hacer la investigación se da cuenta que no fue súbito, fue la acumulación de eventos lo que creó o desarrolló esa enfermedad. Entonces, vamos a decir, se califica como no de trabajo el ST7 e inmediatamente se genera un ST9. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Me llama la atención que no haya dudas o preguntas o comentarios. Vamos a seguir. Bueno, es importante saber cuándo no se va a considerar un riesgo de trabajo. De alguna otra forma, como el empleador se puede escudar y decir al momento de contestar que no es un riesgo de trabajo por estas situaciones. Uno, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador pues en un estado de embriaguez. Yo debo de pues calificar ese estado de embriaguez para yo poder tener herramientas, ¿no? Dos, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita por médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho el conocimiento del patrón lo anterior. Aquí hay una peculiaridad. El trabajador está obligado a avisar al patrón que él está utilizando medicamentos. Entonces, a pesar de que el trabajador traiga la prescripción, si el empleador no está notificado, pudiera por ahí un poquito alegarse este punto, ¿no? No de trabajo, porque el trabajador no me avisó. El tercero, pues es si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad, lesión, por sí o de acuerdo con otra persona. Esto, pues tristemente llega a ocurrir, ¿no? Que el trabajador, ya sea solo o con complicidad con otro trabajador, se hacen lesiones. Se ampute un pedacito de un dedito o se haga alguna lesión, usualmente es en las manos. De hecho, en la Ley Federal del Trabajo, si mal no recuerdo, creo que es en la página 108, ahí vienen los cálculos, ¿no? De lo que cuesta cada parte o el accidente, ¿no? El otro situación por la que no cubriría es si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. Entonces, también es importante que si los trabajadores sufrieron lesiones porque se estaban peleando en el trabajo, esas lesiones no se clasificarían como enfermedades de trabajo a pesar de que ocurrieron dentro de su área de trabajo, ¿no? Es importante, pues ahí en un proceso de investigación y en contar con testigos, pues para que haya una cierta evidencia, ¿no? De que las lesiones fueron por una riña, ¿no? Y por último, si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuera responsable el trabajador asegurado. Entonces, estas son las situaciones por las que el patrón pudiera, pues, alegar que no es de trabajo, ¿no? Vámonos al artículo 50. La ley la ley del Seguro Social, pues se fijaron, son 250 artículos, creo que es imposible cubrirlos todos, vamos a tratar de nada más mencionar los más importantes, sobre todo en esta área de salud en el trabajo, ¿no? Continuando, el artículo 50, el asegurado que sufra algún accidente o enfermedad de trabajo para gozar de las prestaciones en dinero a que se refiere este capítulo, deberá someterse a los exámenes médicos y los tratamientos que determine el instituto, salvo cuando justifique la causa de no hacerlo. El instituto deberá dar aviso al patrón cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad o en caso de recaída con motivos de esto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muchos pacientes quieren llevar su atención médica de manera particular y están en su derecho, pero a la hora de hacer la calificación, el instituto debe estar enterado de esto y al final del día un médico del instituto es quien debe hacer la calificación.
Entonces, es importante que el trabajador entienda esto. Otra situación es que si el médico del instituto le indica algún estudio, de alguna otra forma el trabajador está obligado a realizarse ese estudio porque forma parte de un proceso de investigación por parte del IMSS, ¿no? Entonces, aquí sí puede hacérselo de manera particular, siempre y cuando sea validado por un médico del instituto, le dé el sello de aprobación burdamente y se integre a su expediente de investigación. Bueno, los riesgos de trabajo, que al final del día recordamos que pueden ser de dos tipos, ya sea accidente o enfermedad, pueden al final del día darnos 4 escenarios. Uno es que se produzca una incapacidad temporal, se produzca una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total y pues al final pues muerte, ¿no? Son los 4 escenarios que se pueden generar en un riesgo de trabajo. Y vamos a especificar que se entiende como incapacidad temporal y una incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total, lo que al respecto disponen los artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, de alguna u otra forma, si nos vamos, lo primero sería la Constitución, después la Ley Federal del Trabajo y de abajo, abajo le seguiría la Ley del Seguro Social. La Ley del Seguro Social, si se fijan, hace mucha referencia pues a la Ley Federal del Trabajo. Continuamos. Especificando los artículos 478, pues una incapacidad temporal, definiendo los 4 escenarios que podemos tener, es la pérdida de facultades o aptitudes que va a imposibilitar parcial o totalmente una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Temporal, incapacidad temporal solamente será por algún tiempo. La incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Es la disminución parcial, no es la disminución completa. Y la incapacidad permanente total ya es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que lo imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. El artículo 481 pues ya nos explica que la existencia de estados anteriores, tales como idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad ni las prestaciones que correspondan al trabajador. Aquí como empresa es muy importante este punto. Si el trabajador ya tenía una situación previa a ingresar al trabajo, eso no implica que esa disminución no pueda ser calificada. Por eso la importancia de los exámenes de ingreso. Para el final del día ver qué trabajadores pues pueden tener riesgos potenciales y al final del día decidir si tú vas a absorber como empresa ese trabajador que de alguna u otra forma ya tiene una cierta predisposición a presentar problemas, ¿no? Porque si tú lo aceptas como empresa, tú te estás haciendo responsable de la situación que previamente tenía ese paciente. Usualmente las empresas para las que nosotros trabajamos, pues es parte de un proceso de ingreso, un examen médico, rayos X, laboratorios y un proceso que se tiene que llevar para tratar de detectar este tipo de situaciones y evitar la contratación de trabajadores que por el trabajo repetitivo con carga sabemos que pueden llegar a desarrollar pues enfermedades o accidentes. La peculiaridad es que la mayoría de las empresas no lo hacen y de alguna u otra forma, lo sepan o no lo sepan, se están haciendo responsables de estas situaciones. Ninguna pregunta. Bueno, continuamos. Bueno, aquí se los puse como en un cuadrito. Básicamente lo que puede llegar a ocurrir. Tenemos un daño a la salud del trabajador. Entonces, ese daño a la salud nos puede desencadenar en 2 posibles escenarios. El primer escenario es que se nos desencadene un riesgo de trabajo o se nos desencadene una enfermedad general. Si es una enfermedad general, pues puede ser una enfermedad general o un accidente, pero que este accidente no esté relacionado con el trabajo.
O las consecuencias de este tipo de situaciones es que pues me genere una incapacidad temporal, un estado de invalidez o una muerte. En el escenario pues que más nos preocupa usualmente es en el escenario de que nos genere un riesgo de trabajo. Esos riesgos de trabajo que nos puede llegar a generar, pues como ya mencionamos, o es un accidente o es una enfermedad. En el accidente se nos va a generar un formato que se llama ST7. El ST7 es en el que se inicia el proceso de probable accidente de trabajo. El trabajador no debe de regresar a trabajar mientras no se le haya dado un formato que se llama ST2, que es un formato de alta, en el cual el instituto te está notificando que el trabajador puede reintegrarse a trabajar. Ahorita vamos a hablar un poquito de los formatos. Los únicos formatos en el que la empresa, vamos a decir, se involucra activamente es en los formatos ST7 y ST9, porque en algún momento la empresa debe de llenar cierto punto. El resto de los formatos son formatos que nada más el instituto está notificando las situaciones que están ocurriendo. Las consecuencias que nos pueden dar tanto, bueno, al igual que en el ST7, el ST9 es un formato de una probable enfermedad. El formato no te está diciendo que es una enfermedad, ninguno de los dos formatos te está diciendo que se está detectando una probabilidad. Esa probabilidad porque en la parte de enfrente del formato el médico del instituto te está explicando por qué él cree que es ya sea un accidente o una enfermedad. En la parte de atrás, la empresa tiene la oportunidad de contestar y explicar, pues al final del día coincidir con el trabajador y darle la razón y decir si es un accidente o si es una enfermedad, o contestar de alguna otra forma en la cual le está diciendo pues que no se está reconociendo. Al final de ese proceso, ahorita lo voy a mencionar un poco más claramente, se va a validar por un área que se llama salud en el trabajo y va a decir pues si es de trabajo o no es de trabajo. Vámonos, ya una vez eso se genera el ST2, que es el alta en el cual el paciente puede reintegrarse a trabajar. Hay situaciones especiales en las que se puede generar al mismo tiempo un ST7 y un ST2. El paciente sufrió un accidente de trabajo. Vamos a agarrar un ejemplo de un accidente de trayecto. Pero no, el trabajador a lo mejor trabaja en oficina, no trae mayor molestia, debido al tipo de trabajo que realiza, puede reintegrarse a trabajar inmediatamente. Se genera un ST7 e inmediatamente se genera un ST2. En ese momento el paciente da el formato a la empresa, da los dos formatos a la empresa del probable accidente y del alta. Entonces, en ese momento, pues se reintegra a trabajar. Ahora nos vamos a mencionando ahora las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de esos dos tipos de riesgos de trabajo que se nos puede generar de accidente o enfermedad, pues puede ser una incapacidad, y esa incapacidad nos puede dar dos tipos de incapacidad, una temporal y una permanente, y la permanente una parcial total. Aquí se mencionan un poquito los formatos que se mencionarían, que es el ST3. La incapacidad, pues también de alguna otra forma, tras un riesgo de trabajo, se nos puede, lamentablemente, pues que el trabajador fallezca y pues el formato sería el mismo, es el ST3. Eso, vamos a decir, sería en una primera ocasión. Si el paciente vuelve a presentar la situación en una segunda ocasión, que viene aquí en la parte de abajo, se clasificaría como recaída. Está presentando el mismo problema, no un nuevo problema, entonces está recayendo de esa enfermedad original. Entonces, recordando, estos formatos son los que el instituto le informa a la empresa. En estos formatos la empresa no tiene
vamos a decir, réplica, como en los formatos ST7, ST9, que ellos pueden en cierta parte del formato contestar algo, ¿no? Estos son formatos nada más que se está notificando a la empresa, pues que hubo una recaída, y pues el ST3 que también se utiliza en una reevaluación, ¿no? Previa a yo dictaminar una recaída, debo de hacer una reevaluación del trabajador. No sé si hay una duda hasta el momento, antes de irme más allá. Bueno, en el chat no veo nada. Bueno, como mencioné, me adelanté. Como mencioné, hay diferentes tipos de formato. El primero, que ya no se usa, es el ST1. Ya no existe, nada más como historia, existía. Y era un aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo. Hace algunos años, si el paciente tenía un accidente, la empresa estaba obligada a realizar este formato y avisar al instituto. Este formato ya no se está utilizando. De alguna otra forma, el ST7 y el ST9, al momento de que la empresa está contestando, están avisando sobre el accidente, por eso ya no se utiliza. El segundo, pues es el que ya habíamos avisado, que era el dictamen de alta por riesgo de trabajo. Si es riesgo de trabajo, ya sea accidente o enfermedad, es la carta de entrada del trabajador de nuevo a la empresa. Si no es ST2, el trabajador no puede o no debe de entrar de nuevo a la empresa. El ST3 es el dictamen de incapacidad permanente o de función por riesgo de trabajo. De nuevo, este formato es solo para informar a la empresa. El 4 pues es un dictamen de invalidez. El 5 es un riesgo de trabajo ocurrido y terminados y casos de invalidez. El 6 es un dictamen del beneficiario incapacitado. El 7 es un aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo. El 8, pues es un dictamen de recaída por riesgo de trabajo, que ya hemos mencionado, es una segunda ocasión. El instituto valora ese paciente, valora que es una misma lesión que previamente se había calificado y está recayendo, entonces se genera ese formato y se informa a la empresa. Y el ST9 es un aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo. Me voy a regresar antes un poquito. Bueno, aquí hablamos pues de un daño a la salud del trabajador, que ese daño a la salud te podía generar un riesgo de trabajo o una enfermedad general. Y pues aquí hablamos de que hay te puede, si es un riesgo de trabajo, te puede generar pues un accidente o una enfermedad. Pero en algunas ocasiones, ¿qué pasa cuando no va al instituto directamente? Cuando el trabajador sufre un accidente y en lugar de irse al instituto se va a una clínica particular. Bueno, el trabajador tiene un año para, vamos a decir, alegar ya sea un riesgo de trabajo, siempre y cuando haya notificado a su jefe inmediato. Ahí existe como una peculiaridad. Nosotros que empresas que a veces absorbemos esos riesgos de trabajo y los atendemos de manera particular y no se van al instituto. Estrictamente el trabajador tiene un año, aún se ha atendido en particular, de alegar un riesgo de trabajo. Entonces, que nosotros lo hayamos atendido por particular no implica que ese trabajador en algún momento no tenga la oportunidad de alegar ese riesgo de trabajo, y más si tiene evidencias, ¿no? De que a lo mejor la receta, o sea, pudiera alegar en su momento, como le digo, un riesgo de trabajo. Entonces es importante entender eso, ¿no? Tienen un año. Es importante pues nosotros mantenernos siempre muy documentados, pues para la hora de que nos pudiera llegar un riesgo de trabajo, pues tener la evidencia para contestarlo. Hay situaciones especiales, por ejemplo, que un trabajador genere
vamos a decir, tiene un accidente o una enfermedad que en algún momento se puede considerar riesgo de trabajo y el instituto genera ese formato. El trabajador actúa como mensajero. El formato se le da directamente al trabajador y ese trabajador lo lleva a su empresa. Puede llegar a ocurrir que ese trabajador, pues por miedo, por alguna otra situación, no informe a su empresa, no se lo lleve. Idealmente, el trabajador tiene una ventana de 3 días de una vez generado ese riesgo de presentárselo a su empresa. Y la empresa, a su vez, tiene una ventana de 3 días para contestarlo. Entonces, es muy importante utilizar estos 3 días para realmente hacer una investigación. La mayoría de algunas empresas pues tienen un poco mal acostumbrados a los trabajadores y le dicen al siguiente día te lo tengo. No, ustedes tienen 3 días para contestar estos riesgos, estos probables ya sea riesgos de trabajo. Para tener tiempo suficiente para hacer una investigación. Bueno, vamos a hablar del escenario. Un trabajador fue al Instituto Mexicano, fue atendido, se le generó un riesgo de trabajo y ese riesgo de trabajo nunca lo presentó a su empresa. O sea, la empresa, pues como el trabajador actuó como mensajero, si el mensajero no le lleva el mensaje, pues nunca se enteró. Bueno, el instituto al final del año, por correo registrado, envía todos esos riesgos de trabajo que no se le contestaron. Entonces ahí la empresa es importante que, pues como le digo, tenga la suficiente información para responder. Entonces una forma válida de responder, no tengo conocimiento de ningún accidente de trabajo, ¿no? Y es una forma válida de responder esas situaciones porque al final del día no te enteraste. Pero realmente es importante hacer una investigación y entender si efectivamente no sabíamos de ese probable riesgo o sí, ¿no? Entonces, que no nos lo entreguen no significa que no, que eventualmente no nos vaya a llegar, llegaría a final de año. Pues como ya mencionamos los diferentes formatos que se manejan, ¿no? Y pues aquí vamos a hablar de los diferentes tipos de incapacidades. Pues los primeros pues pueden ser un riesgo de trabajo, ya sea como les comenté, ya sea por enfermedad o por accidente. Y aquí no requiero tener semanas cotizadas para que se me haga el pago de este riesgo de trabajo. O sea, del minuto 1, día 1 de que ingrese a trabajar, ya me pueden incapacitar. Y el porcentaje es del 100% del salario registrado al IMSS. Algunas empresas pues tienen un registro más bajo del salario real y a veces el trabajador pues nota una cierta discrepancia. Algunas empresas usan como bonos o algún tipo de estímulos externos y por eso cuando al paciente se le paga la incapacidad nota una diferencia entre lo que él recibía normalmente y lo que se le está pagando la incapacidad. Al final del día es lo que están registrados en el instituto. Es importante tener en cuenta esto porque el paciente pudiera alegar pues que hay una discrepancia, ¿no? El límite de pago se supone que debiera ser hasta las 52 semanas, que es básicamente un año. Después de un año debe de considerarse subirse a esa situación y considerar ya sea que Salud en el Trabajo esté viendo a sus pacientes. Normalmente el instituto no deja que se lleguen a 52 semanas, cada unidad tiene diferentes indicadores, usualmente son 100 días. Después de 100 días de una incapacidad, esos pacientes ya se están captando y ya se están tratando de gestionar. Esto es completamente variable a la unidad, ni siquiera es estado, es por unidad. Nosotros aquí tenemos otro hospital de segundo nivel y las reglas que utilizamos nosotros son un poco diferentes a los de ellos y eso implica qué tan vigilante estás de estos procesos, ¿no? La segundo rubro pues es la enfermedad general. Para yo poder tener una incapacidad por enfermedad general, debo de tener cotizado por lo menos 4 semanas inmediatas anteriores al inicio de la enfermedad y si eres trabajador eventual, 6 semanas en los 4 meses anteriores al inicio de la enfermedad. Los trabajadores eventuales, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, usualmente pues son trabajadores que no tienen un contrato indeterminado, o sea, son contratos cortos. Entonces, en ellos se aplica esta regla, ¿no?
El porcentaje de pago es el 60%, al igual, lo que se está registrado en el instituto, y a partir del cuarto día, ¿no? A partir del cuarto día hasta el término de 52 semanas, porque igual, una enfermedad general te puede dar te puede dar una situación en la que el trabajador ya no pudiera trabajar, entonces igual, son indicadores. Si después en esta unidad se maneja un indicador de 100 días, si un paciente tiene ya 100 días acumulados de incapacidad, pues ya se está como estudiando el caso y viendo qué se puede hacer. Pero estrictamente es hasta 52 semanas antes de enviarlo a salud en el trabajo y ver qué se puede hacer con ese paciente. Hay algunos, pues se puede prorrogar hasta 26 semanas más, que sería prácticamente medio año más, ¿no? Hay una situación en este límite entre riesgo de trabajo y enfermedad general, y es, por ejemplo, la enfermedad de COVID-19. Estrictamente se manejaba 7 días, la incapacidad, la que uno autogestionaba por internet, y se hacía el pago del 60% a partir del cuarto día. Entonces, solo me pagaban al final del día de los 7, solo 4, y de esos 4, solo el 60%. Dependiendo del área, se puede alegar el COVID como enfermedad, no como accidente, como enfermedad de trabajo. Como personal del instituto se estuvo manejando la mayoría del tiempo como enfermedad de trabajo y se hacía un pago del 100%, ¿no? Entonces, el trabajador en estas situaciones, si puede comprobar que se contagió en el trabajo, pudiera meterlo como riesgo de trabajo y no como enfermedad general. De alguna otra forma, de manera automática, el instituto te lo metía como enfermedad, pero eso no implica que no se pudiera después alegar y meterse como enfermedad, como riesgo de trabajo, perdón. Y pues el otro tipo de incapacidad que se maneja es la de maternidad. Igual, nos pide ciertas semanas cotizadas, que son 30 semanas en los 12 meses anteriores a la fecha que inicia la semana 34 de gestación. Y cuando la asegurada no cumpla con este requisito, quedará a cargo del patrón el pago del salario íntegro mientras dure el periodo de la incapacidad. Y eso pues se menciona en el artículo 103, ¿no?, de la Ley del Seguro Social. El porcentaje del pago para el certificado único de incapacidad por maternidad será el 100% del salario registrado en el IMSS al inicio de la semana 34 de gestación por el total de días que ampare el documento. Hay una situación y es las incapacidades que se llaman de enlace. Son previos a llegar a estas semanas y también se pagan de alguna otra forma como enfermedad general y es el 60%, ¿no? Usualmente los enlaces ocurren más antes que después, ¿no? Pero también pueden ocurrir. Y el certificado único de incapacidad por maternidad hasta por 84 días y en las capacidades por enlace hasta por 21 días, ¿no? Esto a veces llega a ocurrir en mujeres que tienen amenazas de aborto, es cuando usualmente se utilizan estas incapacidades de enlace, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo un formato ST7. A ver. A ver si me deja hacer el zoom. Sí, sí están viendo el zoom de la imagen. Bueno, si se fijan en la parte de arriba, a ver si me dejo usar el lápiz. Si se fijan en la parte de arriba, pues básicamente son los datos de la compañía. Es importante que el trabajador dé de manera correcta estos datos de inicio, ¿no? El domicilio, los primeros datos son los datos de la empresa. Por ejemplo, yo que vivo en Hermosillo, Sonora, y si quiero meterle una incapacidad al Centro Médico Empresarial de Monterrey, pues te voy a dar los datos de ese Centro Médico Empresarial. Y pues no van a decir Hermosillo, van a decir Nuevo León. Se supone que usualmente vienen en los talones de pago estos datos. Luego, en la segunda, usualmente esta área la llena la asistente que recibe al paciente. El segundo sección, pues ya viene, ya usualmente lo llena el médico. Entonces, pues viene el número de seguridad social, los datos,
el CURP, la edad del paciente, estado civil, y algo que pareciera que no importa, pero a veces sí importa mucho, es la dirección del paciente. ¿Por qué importa mucho? Porque si está alegando una incapacidad de trayecto y pues dice que vive en una dirección, pero a la hora de que me está relatando sale de otra dirección, entonces aquí es importante, sé que no lo pareciera, pero sí es importante pues que el paciente pues sea adentrado en esto y dos, que se registre bien, bien estos datos, ¿no? Igual, pues vienen teléfono, código postal, la UMF a la que está adscrito, la delegación, el punto 16 es la UMF y la delegación. Algunos pasa con cierta frecuencia que los pacientes jóvenes pues nunca han ido a su unidad de medicina familiar, no saben cuál les toca y pues ahí andan batallando, ¿no? Es muy fácil a la hora de hacer la inscripción. Hay una aplicación que se llama IMSS Digital. Si mal no recuerdo, los únicos datos que te va a solicitar es el CURP y una dirección de correo electrónico. Y ya con eso tú solo te puedes afiliar a un UMF. Bueno, otra situación que parece que no importa, pero importa mucho, es la fecha y hora del probable accidente de trabajo. Entonces, aquí va a registrar la fecha y hora que el trabajador está comentando que fue el probable accidente. Y luego en el segundo, yo estoy registrando a la hora que el paciente me está llegando. Vamos a imaginar que el accidente ocurrió hace una semana. Entonces yo le voy a poner que el accidente ocurrió hace una semana, pero le voy a poner la fecha en el que yo estoy recibiendo en este segundo rubro. Bueno, el punto 20 es una descripción detallada de la forma, lugar y mecanismo del accidente. En caso de enfermedad, describir los agentes contaminantes y el tiempo de exposición. Entonces, aquí pues usualmente se toma una declaración del paciente y pues se menciona, ¿no? Ya aquí en ese punto 21, ya el médico describe las lesiones que presenta presenta el trabajador. Ya no me dejo hacer eso. Bueno, luego yo le voy a poner el diagnóstico. Tengo que poner 3 diagnósticos: nasológico, etiológico y anatomofuncional. Son 3 diagnósticos los que tengo que poner y al final del día el tratamiento que yo estoy otorgando. Si yo estoy viendo que el paciente pues trae aliento alcohólico, es importante que yo lo anote. Alcohólico o intoxicación por enervantes, porque si recuerdan cuáles son las situaciones en las que no se considerará riesgo de trabajo, una de ellas era esta, ¿no? Pues que el paciente estuviera utilizando enervantes o que estuviera alcoholizado, ¿no? Entonces, otras condiciones, igual. Básicamente las condiciones en las cuales esto no se considera un riesgo de trabajo, si hubo riña o existe una evidencia de simulación. Básicamente este rubro es son las situaciones por las que no se consideraría riesgo de trabajo. Y pues igual si existe evidencia en la que se provocó las lesiones intencionalmente. Yo voy a mencionar si hay una incapacidad inicial y si amerita incapacidad, si le pongo sí o no. Como les comento, puede haber situaciones en las que el paciente no amerita una incapacidad, le pongo no, y eso, que aunque le ponga no, yo tengo que generar un formato ST2. Si hay, igual, pongo la fecha de inicio de la incapacidad y el folio de la incapacidad y los números de días autorizados. Esto usualmente los servicios de urgencias o atención médica continua no excede los 3 días, es 1 o 3 máximo. Si fue un viernes, pues lo va a cubrir viernes, sábado, domingo. Si es sábado, le va a cubrir 2 y si es domingo, 1. El costo varía un poquito de unidad, pero usualmente es eso, porque el paciente debe tener ya sea un seguimiento por segundo nivel o por su médico familiar en su unidad de medicina familiar. Por eso, de alguna otra forma, las incapacidades iniciales son cortas por quien lo está viendo, ¿no? Aquí hay otro comentario: ¿a dónde estoy enviando al paciente? Si lo estoy enviando con su médico familiar y se está manteniendo en primer nivel o lo estoy enviando a un segundo nivel. El nombre del médico tratante y los datos del médico básicamente que está firmando el documento. Si se fijan en la última sección, el trabajador debe de firmar
el documento. De alguna u otra forma, pues el trabajador está aceptando lo que el documento está registrando al firmarlo, ¿no? Esto es la primera sección, vamos a decir, esto es lo que ocurre inicial. Vamos a la segunda sección. Aquí que viene, ese es el derecho de réplica de la compañía. Las primeras pues son al final del día, igual, se repiten un poco los datos de la empresa, pero la dirección del paciente, situaciones. Entonces, antigüedad en la ocupación, días de descanso previo al accidente, salario diario. Entonces, es importante pues que el salario diario sea el correcto, la matrícula en caso de que fuera trabajador del IMSS, aquí hay peculiaridades, ¿no? Entonces, es importante que si el paciente está registrando una dirección y yo lo tengo registrado con otra dirección, pues ahí ya va a haber a lo mejor alguna discrepancia en cuanto pudiera ser, por ejemplo, los accidentes de trayecto, ¿no? En el punto 20 habla circunstancias en las que ocurrió el accidente, ya sea que ocurrió dentro de la empresa, en una comisión, en trayecto a su trabajo, en trayecto a su domicilio o trabajando tiempo extra. Entonces, pues aquí es importante hacer esa selección de esa área, ¿no? El punto 21, descripción precisa de la forma, sitio o área de trabajo en el que ocurrió el accidente. En caso de una enfermedad, describir los accidentes y contaminantes y tiempo de exposición a los mismos. Aquí, bueno, aquí es importante, yo sugeriría que fuera el área médica la que contesta esta situación. Puede hacerse una contestación en conjunto, a lo mejor con las áreas de seguridad de la empresa. Entonces, vamos a decir, el paciente dice que se cayó mientras, el paciente dice que se lesionó el hombro porque tiene que martillar 20 veces una pieza. Ok, entonces, si ustedes ponen el paciente se lastimó martillando 20 veces una pieza, ustedes de alguna otra forma, al estar contestando eso, están admitiendo que lo que el trabajador está diciendo es correcto. Entonces, aquí es importante tomar la declaración del paciente y en la parte de abajo, en el punto 27 hay aclaraciones y observaciones. A veces es muy pequeño el espacio en el que uno tiene la oportunidad de hacer una aclaración, entonces simplemente se anexa carta aclaratoria. Entonces en ese anexo de carta aclaratoria tú puedes decir, mi trabajador pues no martilla 20 veces, no forma parte de sus labores. Entonces, yo no sé por qué me está alegando que se me está lastimando el hombro, por ejemplo, el hombro derecho, si él no mueve el hombro derecho, él mueve el hombro izquierdo, ni siquiera toca algo que tenga que mover con el hombro derecho. Entonces, es importante hacer una investigación. Sí, tomar la declaración del paciente, pero estructurarlo en una forma en que no estés admitiendo lo que está diciendo el paciente. Tú dices, el paciente alega esto, pero esa situación no forma parte de sus actividades de trabajo, no reconozco este accidente y al final tú lo aclaras por qué no lo reconoces y importante que en caso de que haya duda, pues hasta le puedes poner invito a que vean y revisen esa estación de trabajo para que vean pues que evidentemente el paciente no está haciendo nada con el hombro derecho, o sea, el que utiliza es el izquierdo y nada que ver con lo que está alegando, ¿no? Entonces es muy importante este punto a la hora de contestar. Por eso la importancia de que lo conteste un médico, porque a veces las áreas de seguridad como que no están muy familiarizadas con esta situación. Y si se hace en conjunto, pues sería lo ideal, ¿no? Aquí en el punto 22 es nombre y cargo de la persona de la empresa que tomó conocimiento inicial del accidente o la enfermedad. Esto es la persona a la que se le avisó de este probable accidente, ¿no? Vamos aquí. Vamos a decir, la respuesta estaría hasta este punto. En el dictamen de calificación que menciona para uso exclusivo de los servicios de salud, aquí salud en el trabajo es
la cual va a revisar lo que está comentándose, lo que está aclarando la empresa y al final del día va a responder si es de trabajo o no es de trabajo y también va a dar un diagnóstico nosológico, etiológico y anatomofuncional. O sea, va a dar de igual forma esos 3 diagnósticos y pues el médico va a hacerse responsable. Y al final del día, también el trabajador va a firmar, vamos a decir, se va a cerrar ese proceso en el cual está siendo notificado el trabajador de cómo se calificó este riesgo. El ST9 es, si se fijan, muy similar al ST7. Tiene la misma estructura, ¿no? Los datos de la empresa, domicilio del paciente, va a también solicitarnos nos va a solicitar igual la descripción, nos va a solicitar también la descripción detallada de los agentes causales y el tiempo de exposición. Igual nos va a describir cuál es la sintomatología. Aquí sí ya yo tengo como médico respaldar un poquito más el formato, o sea, no solo estoy diciendo el paciente me está alegando esto, sino estoy diciendo aquí hay radiografías, aquí hay estos estudios que se muestran alterados, lo cuales están dándole peso a que el paciente está comentando una enfermedad de trabajo. De igual forma, doy un diagnóstico nosológico, etiológico, anatomofuncional. De igual forma, también el médico pues dice que si amerita una incapacidad o no amerita una incapacidad, el número de folio de la incapacidad y si lo estoy enviando a algún otro servicio. Hay, como le digo, hay situaciones en las que inicialmente esos ST9 no inician como ST9, inician como ST7. Se califica al final del día como no súbito, sino como fue acumulativo. Entonces, casi te da la respuesta no accidente y te está mandando el ST9 inmediatamente. No fue súbito, pero sabes que es enfermedad, entonces igual hay que dar una contestación. Entonces, es importante a la hora de que contestes el ST7, no estarle dando herramientas para que te estén de una vez dando el ST9, ¿no? O sea, no decirle, no, es que no fue súbito, fue acumulativo, porque prácticamente tú ya les estás diciendo, no es accidente, es enfermedad. Ese es el formato ST2. Como les digo, estos 2 formatos tienen que cerrarse con este formato, el cual el médico va a llenar. El médico, un segundito. El médico, pues aquí va a poner los nombres del paciente, voy a llenar mi nombre, ¿no? Entonces, usualmente eso ya lo hacemos por computadora, ahorita más para fines prácticos, ya le estoy poniendo ahí mi nombre. Entonces, mi número de seguridad social, 24-12-85-07-563. Bueno, por si no sabían, el número de seguridad social, la primera sección, habla de la oficina en la que me registré. Sonora va a ser 24. Entonces, 12 fue el primer año en el que yo empecé a cotizar en el instituto, 85 fue en el año en el que yo nací, entonces ya saben que tengo 37 años por lo puro 85. Y los otros números, pues son números para que no haya duplicidad. Entonces, 24 sería el estado de Sonora, 12 el año en el que empecé a cotizar y 85 el año de nacimiento. Bueno, igual, el CURP. Eso, como le digo, eso no se preocupen, eso ustedes no lo llenan, ustedes simplemente se los van a dar lleno. Igual, bueno, la matrícula del médico que está llenando, está llenando el formato, la clave presupuestal de la unidad que está dando el alta, el nombre de la empresa, ahorita vamos a inventar una empresa. El registro patronal,
Y el tipo de riesgo, yo aquí voy a informarle de de una otra forma si fue ya sea un accidente de trabajo, fue un accidente de trayecto o fue una enfermedad de trabajo. Y si hay una incapacidad permanente. Esto solo va a marcar salud en el trabajo. Esa es la fecha en la que el accidente o se reclamó la enfermedad de trabajo y en caso de presentar secuelas, aquí hablaría de otro. Como le digo, este formato solo es en la que el instituto va a informar a la empresa. Ustedes como empresa no llenan este formato. Quien llena este formato es el médico. Ok. Ok. Un segundito me sacó otra vez. A ver, ¿están viendo la pantalla o se me salió otra vez? No, sí seguimos. ¿Siguen viendo pantalla? ¿Sí ven la presentación? Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, este es el famoso formato que les comenté, el ST8. Ese es el riesgo de recaída. Entonces, igual, van a venir los datos del trabajador en esta primera sección, luego van a venir los datos del patrón y luego van a poner los antecedentes de la calificación. Aquí se va a poner cuando inicialmente se generó el accidente y se calificó. Y aquí es cuando se hace una nueva dictaminación de recaída. Entonces, al igual que les digo, estos formatos nada más son para notificar. La empresa aquí no responde nada de eso, nada más te está notificando el instituto. Vamos a ver las incapacidades. Una incapacidad. La incapacidad tiene cuando se genera una incapacidad son tres formas. La original, la que va al patrón y la que va al asegurado. Vamos a notar unas ciertas diferencias entre, por ejemplo, una original y una que va una con la que se queda el trabajador. Me voy a ir tantito a la siguiente, que es la del patrón. Van a notar que la del patrón, esta sección es diferente al formato original. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, igual. Aquí la incapacidad está igual, la llena el médico del instituto. Vamos a decir unidad. Aquí, por ejemplo, vamos a agarrar, es que esta es unidad, es HGZ número 2. Este es un segundo nivel. La unidad médica de adscripción, vamos a imaginar que el trabajador es de la UMF 37. Aquí es Sonora. Nombre del patrón. Vamos a poner ACME SADCB. Ay, me fue. SADCB. El puesto de trabajo, vamos a poner que es técnico. Aquí es importante ver si es una incapacidad inicial, una subsecuente y una recaída. Un inicial, pues sería la primera, subsecuente es una que seguiría y es una recaída es cuando hay un formato ST8. Si no hay un formato ST8, no se considera recaída. Vamos a imaginar que es una incapacidad inicial. Vamos a darle una incapacidad por 3 días. 3. Le vamos a poner 3. El día de hoy es 11. 11. Ay. A ver si me deja borrar. Bueno. 11 de noviembre del 2022. Y la estoy expidiendo el día de hoy. Hay situaciones en las que la incapacidad se expide después. Bueno, vamos a imaginar que la expedí el día de hoy, pero empezó el día 9.
Hay situaciones en las que la consulta médica no coincide con los días de incapacidad y hay situaciones. Esto usualmente ocurre más cuando es subsecuente, no es tanto cuando es inicial. Usualmente cuando es inicial, pues tiene que empezar el mismo día. Entonces aquí vamos a borrar que era inicial, le vamos a dejar que era subsecuente, por eso hay esa discrepancia de que es a partir del 9 y expedida el 11. Aquí es importante para nosotros cuando está dentro de este punto que es riesgo de trabajo. Entonces o es riesgo de trabajo o es enfermedad general. Si es enfermedad general, pues no creo que haya mayor problema cuando es riesgo de trabajo. Y aquí se van a fijar probable riesgo de trabajo. No está diciendo riesgo de trabajo, es un probable riesgo de trabajo. Porque mientras no esté calificado, yo no le puedo poner que riesgo de trabajo es un probable riesgo de trabajo. Ok, vamos a borrar porque es demasiada cosa. Cuando es de maternidad, hay que recordar que es pre de enlace, aquí hay una situación, si es el control prenatal se llevó en el IMSS o se llevó de manera particular, no hay ningún problema, hay mujeres que tienen su control prenatal de manera particular, nada más deben de presentar papelería que implique pues que sí llevaron un control prenatal, ¿no? Vamos a imaginar que no tuvo eso. Y vamos a ponerle aquí un diagnóstico, ¿no? Voy a ponerme lo más vaga posible, vamos a ponerle lumbalgia. Si se fijan, este es el original. Ni el del paciente ni el del patrón lleva diagnóstico, solo el certificado original es el que lleva el diagnóstico. Por eso a veces las empresas reciben los riesgos y no tienen la oportunidad si no platican con el trabajador, ver cuál es el diagnóstico. Ya estos son calificaciones posteriores que se hacen y aquí al final del día el médico pues debe de llenar el médico que está expidiendo debe llenar todo este punto, ¿no? Es importante que el trabajador se identifique, ¿no? Con un documento oficial, ya dependiendo dependiendo cuál aceptaría el instituto. Usualmente el instituto acepta el INE, acepta la cartilla militar, acepta pasaporte, acepta cédula profesional y ya de plano si no tiene ningún otro, pues también puede aceptar la licencia de conducir. Entonces, este el que mencionamos era el certificado original. Como se fijan aquí el certificado del patrón, pues no tiene el área de diagnóstico. Y este es el otro, este es el asegurado, esta es la copia que al final del día el trabajador va a ir a cobrar al banco. Aquí hay unos números, es como un código, vamos a decir, de seguridad. Las incapacidades que les mencioné antes son las incapacidades viejitas, las incapacidades manuales. Usualmente ahora ya se está haciendo todo digital. Entonces, déjenme darle un zoom. No me deja. Bueno, al final del día aquí viene lo mismo, vienen los datos del paciente, omití aquí ciertos datos por mantener la privacidad al paciente al que le tomé la incapacidad. Aquí viene la unidad de inscripción, que es esta unidad, los días que se le dieron, que estamos en Sonora, el número como de serie de la incapacidad. Aquí vendría... En caso de que fuera trabajador del instituto, se llenan estos rubros. Como esta persona no era trabajador del instituto, no se llena esto. Luego, aquí nos está mencionando pues el tipo de incapacidad que era, inicial o subsecuente. Aquí los días que se le están dando, 13 días. Y si se fijan, aquí hay una situación que mencioné antes. La incapacidad se dio el 10, pero en realidad inició a partir del 6, no inició a partir del 10, del día que se le dio, se inició algunos días antes. Esto es porque a veces por la cantidad de citas, pues no coincide el día que se le acaba la incapacidad con la cita del médico, pero esta va a ocurrir unos días después y no hay mayor problema, se pueden ir sin mayor problema 3 días antes de esa fecha, ¿no?
Aquí viene como probable riesgo de trabajo, le ponen no. No le crean, como este es inicial, sí le vamos a creer, pero a veces cuando son subsecuentes pueden no haber mencionado que era un riesgo de trabajo. Usualmente a veces no se tiene la delicadeza de cuidar ese punto. Los días probables de recuperación. Estos días probables de recuperación, el sistema te los da de entrada, pero hay unas tablas los cuales nos mencionan esos. Y aquí hablan los días acumulados. Estos días acumulados son estos días, los 13 días que le di. Por eso se mencionan 13. Aquí viene el diagnóstico. Aquí viene el diagnóstico y esta es la clave de este diagnóstico, ¿no? Y aquí viene pues un complemento diagnóstico. Básicamente es el diagnóstico. Bueno, yo en lo personal he tenido situaciones en las que los pacientes han falsificado este tipo de incapacidades. Una incapacidad manual de las viejitas es más difícil por el tipo de formato, o sea, tienes que invertir mucho para falsificarlas, pero estas pues es una simple copia. Entonces, una forma relativamente fácil de saber la incapacidad es el número de serie. Entonces, si tú estás teniendo, número uno, en la unidad que te le está dando. Entonces, usualmente estos números son secuenciales. Entonces, si tú se está yendo uno del HZ2 y el certificado te está empezando en WZ, pues como que no coincide porque la HZ2 te da otra nomenclatura. Entonces, ahí ya podrías como que sospechar que algo está algo no coincide. Y estos son los otros dos formatos. Esta es la copia del asegurado y esta es la copia del patrón. Si se fijan, son muy similares, excepto pues que las del patrón ahí tienen unas recomendaciones y las del asegurado tienen este código. Este código es para los bancos, prácticamente vendría siendo lo que tienen que raspar en el código manual, en los manuales. Ese código vendría siendo este cuadrito, ¿no? Que raspan los bancos. El pago de las incapacidades ocurre 3 días después de generado la incapacidad, siempre y cuando sea enfermedad general. Si es riesgo de trabajo, se va a pagar hasta que sea calificado el probable riesgo de trabajo, ya sea que le pongan sí o no, es un probable riesgo de trabajo. Entonces, si es como no, pues es 60 y si es sí, es el 100%. Me preocupa que no me pregunten nada. Bueno, aquí, por mi parte, yo ahorita termino el tema. No sé si tienen alguna pregunta. Dice revocar ST por urgencia de dar la incapacidad. A ver, déjame ver completa la pregunta y ahorita la contestamos. Ay, se me fue. Espérame un segundito. A ver, chat. Dice, en un accidente de trayecto, si en urgencia el empleado le comenta que no requiere incapacidad y le dan su ST2, pero al regresar a la empresa hay limitación y se determina que no es apto para lograr, ok. Sí, ok. Tú como empresa, bueno, a trayecto. O si gustas, se la comento por aquí. Sí, ok. Te voy a ser sincera. Es muy poco usual, yo que estaba en el área operativa, que tú no des de entrada una incapacidad. O sea, sobre todo, por ejemplo, un típico accidente de trayecto, un accidente automovilístico, que el latigazo del cuello, que los pacientes de entrada no les duele nada y a las horas ya que se enfría, empieza con la sintomatología. Entonces, si se fijaron en el ST7, hay un punto en que dice amerita incapacidad. Entonces, es muy poco usual que un médico de entrada
no te lo indique que sí amerite incapacidad. Vamos a hablar de un peor escenario posible. Que ese paciente, pues, no, me siento muy bien, no me duele nada, y se reintegró, y le digo, no, pues dame el alta, ya me quiero ir a trabajar a mi empresa. Es importante, pues, que ese trabajador te va a traer ese T7 y ese T2. Entonces, tú como empresa tienes el derecho de valorar ese paciente y decir, ¿sabes qué? Para mí, ese paciente no está en condiciones de reintegrarse a laboral porque trae dolor, porque X, Y, Z. Entonces, tú lo envías a lo envías a su unidad de medicina familiar y ese médico de medicina familiar, ¿sabes qué? No estás en condiciones de trabajar, te voy a incapacitar. Entonces se generaría una incapacidad a partir de ese, vamos a decir, de ese riesgo de trabajo. De alguna otra forma, ese ST2 sí ya no sería válida, vamos a decir. Sí se puede. Ok, perfecto. Ujú. Muchas Pero gracias. sí es importante respaldarse, ¿no? De entrada, si un paciente te llega con un formato, evalúalo, porque muchas cosas pueden cambiar en el transcurso de horas, ¿no? A lo mejor en ese momento el paciente no tenía dolor y a las horas ya trae dolor, entonces sí es importante valorarlo. Revalorarlo tú como empresa, porque al final del día, si tú lo dejas entrar, te estás haciendo responsable de lo que le pase, aunque no haya venido en condiciones. Si tú lo aceptaste, ya es tuyo. Así, no hay de otra sopa. Claro, perfecto. Muchas gracias, Doc. Bueno, me estoy acordando que no les mencioné un punto. ¿Alguna otra pregunta antes de mencionar otro concepto? Hablen ahora o callen para siempre. Me preocupa que no me pregunten. Bueno, hay una situación cuando estábamos hablando de la ley del Seguro Social del régimen obligatorio. Bueno, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? La famosa modalidad 40. Esos trabajadores que los despiden, X, Y, Z, termina su relación obrero-patronal. Ellos tienen la oportunidad de voluntariamente integrarse al régimen obligatorio. Hay unas ciertas peculiaridades. Recuerden que en el régimen obligatorio hay 3 personas o 3 entidades que, vamos a decir, aportan para ese trabajador, y es trabajador, patrón y Estado. Entonces, en esta situación, pues el trabajador ya no está teniendo a ese patrón porque pues el patrón no existe en ese momento, pero él se quiere reintegrar. Entonces, él se va a integrar voluntariamente a ese régimen obligatorio, pero el trabajador debe de pagar lo que le hubiera tocado ese patrón. Ese porcentaje inicialmente era de 10.07. Lo voy a cerrar, era inicialmente el 10, pero hubo una modificación en que ese porcentaje, esa aportación que debió haber en su momento hacia el patrón, que ahora va a ser el trabajador en esa nueva modalidad, ha estado incrementando. Ahorita creo que va a irse incrementando por año, ahorita creo que va en el 11 algo. O sea, año por año hay una tabla en la cual se está incrementando esa aportación patronal. Entonces, burdamente obligatorios, casi burdamente son 3 aportaciones, trabajador, patrón, Estado, y en el voluntario es solamente una persona, ¿no? Que decide tener los servicios del instituto, entonces solo básicamente va a tener unos servicios limitados, porque es un régimen voluntario. En el régimen obligatorio, pues son esas 3 entidades que están aportando para ese trabajador. Y los del voluntario, pues como no hay esa aportación patronal del Estado, patronal, pues no tienen derecho a incapacidades, no tienen derecho a otros rubros. Que yo creo que en un futuro ahí van a meter a los del IMSS Bienestar. Antes INSABI, antes Seguro Popular. Pero quién sabe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario?
Bueno, pues si no hay dudas o comentarios, pues, por mi parte es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, les voy a dejar en el chat mi correo particular. No les dejo el de la Ford porque, como les comento, yo nada más trabajo el fin de semana en la Ford y solo reviso el correo el fin de semana. Nada más les pido que en el correo, en el subject, me pongan compañero de centro médico y la pregunta y luego ya platicamos, con todo gusto. Ya se los puse en el chat. Como les comenté, les compartí una serie de documentos, dentro de ellos el formato ST7, ST9, que son los que ustedes tienen la oportunidad de utilizar o contestar en su momento. Les compartí 2 manuales operativos del instituto en los que viene paso por paso cómo se genera ese camino del trabajador. Llega paciente, se presenta en un servicio, lo atiende la asistente, pasa con el médico genera, o sea, viene paso por paso todo el camino que debiera llevar el trabajador dentro del instituto, tanto para riesgo como para riesgos de trabajo, tanto como accidente como enfermedad. Digo, por si acaso tuvieran alguna duda. Y pues también les compartí las leyes del Seguro Social y la ley federal del trabajo. Pues por mi parte es todo, muchas gracias y pues cualquier duda con todo gusto en el correo. Hasta luego. Muchísimas gracias por todo, Doc, por la información y por su tiempo. De hecho, me comentó el licenciado Guillermo que ya le hizo llegar el documento a todos mis compañeros vía correo para que lo puedan ellos revisar, pero pues le agradezco mucho. Hasta luego, gracias. Hasta luego.